escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com. ¿Qué tal, Rayo? Hola, Benja, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muy bien. ¿Cómo te está yendo esta semana? Bien, esta semana estoy algo ocupado. Bueno, casi toda la semana estoy ocupado, pero esta semana me siento un poquito más ocupado porque mañana me voy a como a un tipo retiro con unos hermanos de varias iglesias. Nuestra iglesia estamos en el proceso de ser adoptados en una red de iglesias. La red de iglesias se llama Crossway Network. Y entonces mañana voy a ir a un retiro con unos pastores de esas iglesias. Pero eso significa que mi tiempo para preparar mi mensaje, mi predicación, mi tiempo para todo lo que tengo que hacer se ha cortado bastante. Sí. ¿Tú sabes cuánto tiempo te toma en preparar un mensaje? No sé. Es que, normalmente a lo mejor me tengo que organizar más, pero ahorita estudio un poquito por aquí, un poquito por allá. Y luego, como nuestro servicio es los domingos en la tarde, como a las 4 de la tarde, entonces el domingo casi todo el día estoy preparando mi mensaje. Entonces, no sé, muchas horas, Rey, no sé. ¿Tú? Primero déjame decir, tú dices que tienes una semana, ocupada, estás ocupado. Y yo llevo un mes, casi mes y medio de tiempo completo como pastor. Y no sabía lo ocupado que es ser un pastor. Toma tiempo, tu día nunca es como tú piensas que va a ser. Y espero que tu retiro te vaya bien, pero para mí, ahorita me está tomando del principio al final, o sea, al principio del estudio a haberlo repasado. Yo trato de repasarlo o darlo a mí mismo unas 3 veces antes de decir, ok, ya estoy listo. Y con PowerPoint predicas el mensaje así como en el baño, en el espejo, o aquí en la oficina, o en mi recámara en la casa, o a veces entro a la capilla y lo doy ahí. Pero todo en completo, dándolo 3 veces y yo lo escribo en manuscrito. ¿Se dice manuscrito? Sí. 15 a 18 horas, pero es demasiado. Necesito bajarlo. Mi deseo es de poder hacerlo un poquito más rápido, que me tome 12 a 15 horas máximo. Pero ahorita me está tomando este último que di, este domingo pasado, casi 20 horas en total. Y es mucho era un pasaje un poquito más complicado, pero podría haber hecho en menos tiempo. Entonces, pues fíjate que 15, yo creo que 15 horas está bien, ¿eh? A mí, yo creo que me ha de tomar como 15. Yo creo 15 horas suena sí, correcto, pero quién sabe, o sea, cada quien, igual entre más predicas, como que obviamente te vas familiarizando más con la Biblia, con la palabra, con conceptos teológicos que ya no tienes que hacer necesariamente tanta investigación, sino que a lo mejor ya sabes dónde hay algunos pasajes. Otra cosa, a lo mejor me van a crucificar por esto, pero Google es mágico, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que tienes un pasaje en mente y no te acuerdas dónde está, entonces nada más lo escribes ahí en Google y boom, te dice la cita. Entonces ya yo lo escribo en Logos. Yo uso ya sabía que ibas a ya sabía que ibas a hablar de Logos. Logos es mi Google. Es un programa de estudio bíblico y es tan poderoso, y ahí escribo mis mensajes, mis predicaciones. Perdón, ¿estás hablando de Dios o de Logos? De Logos. Ok. Porque Logos no es perfecto, pero es impresionante. Y no, sí, ahí lo uso. Pero no, sí, usar esos recursos ayuda bastante. Pero no, sí, ahí. Sí, también un poquito. No predico este domingo, así que tengo un poquito más de tiempo esta semana. Pero también soy estudiante en un seminario y me quedan 2 semanas para terminar, entonces tengo proyectos grandes en los cuales estoy ¿Para trabajando terminar en las noches. el periodo o para terminar todo?
El periodo. No, todo, no. Todavía me falta todo. Ya termina el periodo. Sí. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el tema? Si recuerdan los dos episodios anteriores, hablamos un poquito sobre la Gran Comisión, hablamos sobre los elementos del Evangelio. El tema principal que estamos tratando es el evangelismo y la pregunta es, bueno, ¿por qué no evangelizan los cristianos? Entonces, si quieren ver los episodios anteriores que hicimos sobre la Gran Comisión y los elementos del Evangelio, le dan clic allá. Bueno, quién sabe, espero que sí lo logremos enlazar, pero ahí donde está apuntando Rey, en algún lugar de la pantalla, esperamos en Dios, va a aparecer un enlace. Si no, sí, abajo en los detalles del video vamos a poner un enlace a los episodios anteriores. Y esta semana nos queremos enfocar más en métodos para evangelizar. Queremos ahora sí que a lo mejor aterrizar este avión y hablar un poquito más prácticamente de algunos métodos específicos para evangelizar. Antes de ir para allá, queríamos hablar un poquito también de lo que es ser misional. Y antes de comenzar con eso, me acuerdo de una historia. Estaba leyendo un libro. El libro es de Mark Dever. El libro creo que se llama Evangelismo. No me acuerdo, tiene un rato que lo leí, pero creo que en su introducción cuenta una historia de cómo Al Mohler, el presidente del Seminario Bautista del Sur, estaba en una conferencia con sus maestros, con todos los maestros, así teólogos, así académicos, estudiosos, autoridades en su campo de estudio, y les preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que el llamado al altar, o sea, cuando alguien está predicando y te invitan a que levantes tu mano para recibir a Cristo, o que pases al frente para recibir a Cristo, les pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que el llamado al altar es un buen método evangelístico? Y nadie levanta la mano, nadie está de acuerdo. Y luego les pregunta y dice: bueno, ¿cuántos de ustedes... ¿a cuántos de ustedes Dios utilizó el método del llamado al altar para salvarlos? Y boom, pues resulta que casi todos. Entonces, wow. El ejemplo que da Mark Dever es que, pues, al final de cuentas, Dios es el que salva a las personas, ¿no? O sea, nosotros podemos tener métodos, podemos tener incluso métodos que a lo mejor no son tan buenos o ni siquiera estamos de acuerdo. O bueno, no nosotros, espero que no nosotros tengamos métodos que no estamos de acuerdo, pero puede haber personas que tienen métodos que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero a final de cuentas Dios puede usar cualquier cosa para salvar a una persona, ¿no? O sea, sé que vamos a hablar de a lo mejor de folletos, sé que hay unos folletos que dices, cara, esos folletos están bien feos, pero Dios ha salvado a personas de muchas maneras, ¿verdad? Y la cosa es que nosotros evangelicemos, la cosa es que compartamos el evangelio con las personas, ¿verdad? Pero sí queremos dar métodos más específicos sobre cómo podemos hacer esto. Sí. Ahora sí, hablando un poquito de esta mentalidad misional, esto es algo que a lo mejor, por lo menos para mí es nuevo, en el sentido de que hace 7 años esto ni siquiera me había cruzado por la mente, esto de una mentalidad misional. Pero ahorita pues es casi como ya parte de nuestro ADN como iglesia. El hecho de que entendamos que la misión no es como un departamento de la iglesia, ¿verdad? Como un departamento separado. O sea, tenemos escuelita dominical, tenemos predicación, tenemos X y Y y tenemos misión. Sino más bien misión es como el propósito de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia fue dejada aquí por Jesucristo para que fuéramos y hagamos discípulos de todas las naciones, ¿no? Y eso incluye evangelismo, eso incluye discipulado, eso incluye enseñanza. Pero creo que es bueno para nosotros entender que fuimos dejados aquí en esta tierra para ser misioneros, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en que alguien es misionero, pues pensamos obviamente en alguien que se fue a China, ¿no? O a India, no sé, a cualquier país del mundo. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros, incluso aquí en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, somos llamados a ser misioneros. Si quieres ser misionero, no tienes que ir a otra parte del mundo para ser misionero, sino que aquí mismo puedes ser un misionero
con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y en uno de los episodios pasados hablamos, ¿no? Sobre cómo la comisión que Jesús le da a los discípulos en Hechos empieza en Jerusalén, luego se extiende a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, podríamos a lo mejor aplicar este pasaje y decir, bueno, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Verdad? O sea, no digo necesariamente que lo saquemos de contexto, pero como una aplicación sería bueno preguntar y decir, bueno, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿En dónde te puso Dios ahorita? ¿En dónde puedes comenzar a predicar el evangelio? ¿No? Porque a lo mejor si tú sientes que Dios te está llamando a predicar el evangelio, a ser un misionero, pero no has empezado a predicar el evangelio, ahorita que estás aquí en tu colonia, pues no es muy probable que vayas a predicar el evangelio si te vas al otro lado del mundo. O sea, no tienes que irte al otro lado del mundo para predicar el evangelio. Lo puedes hacer desde ahorita, incluso lo tienes que hacer desde ahorita. Y una cosa más, antes de que pasemos a los métodos, creo que es muy importante también entender que este llamado a la misión es un llamado colectivo, es un llamado como iglesia. Entonces, siento que muchas veces tratamos de hacer el evangelismo solitos y o sea, no es que no debamos de evangelizar cuando estamos solos, pero es importante entender que fuimos llamados como iglesia a predicar el evangelio, a ser discípulos. Entonces es bueno que busquemos hacerlo con la iglesia, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos tenemos el don de evangelismo. Sí, todos somos llamados a compartir el evangelio, pero no todos tenemos necesariamente el don de evangelismo. Entonces, a lo mejor en tu iglesia hay un evangelista y hay un maestro y hay alguien con el don de hospitalidad y hay alguien con el don de servicio. Bueno, todos esos juntos pueden ser efectivos para la misión de Dios, para compartir el evangelio, cada quien usando los dones que ha recibido, ¿no? Entonces, obviamente eso es como el llamado así general, ¿no? De ser misionales, pero ahorita queremos enfocarnos más en, bueno, ¿qué pasa cuando ya, por fin, ayudaste a tu vecino, le ayudaste a cortar el jardín, ya lo invitaste a comer varias veces a tu casa, te hiciste amigo de él? ¿Qué pasa cuando ya tienes esa oportunidad de compartir el evangelio? ¿Verdad? Como lo mencionamos la semana, no me acuerdo cuándo fue, la semana pasada, el evangelio requiere de una proclamación verbal, ¿verdad? O sea, no, el evangelio no son nada más, o el evangelio no es hacer buenas obras para tu vecino, el evangelio es proclamar un mensaje e incluso, creo que vamos a hablar ahorita, es como buscar una respuesta, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué opinas tú, Rey, de todo eso? No, de todo lo que tú dices suena re bien. Nosotros aquí en la iglesia donde estamos le llamamos hablar de tu idea de ser una iglesia misional. Le hablamos que queremos cultivar una cultura de evangelismo en todos nuestros ministerios y en cada persona. Y la manera que eso se ve, para los que están escuchando, o sea, cómo es de que vamos a tener una cultura o cómo vamos a ser una iglesia misional. Tal vez estás escuchando y eres anciano en una iglesia y dices, oh, necesitamos más de esto en nuestra iglesia. Es pensar de que la responsabilidad no está en los ancianos, no está en los diáconos, no está en los maestros de la escuela dominical. Es de toda la iglesia, es la responsabilidad. Entonces, desparrama la responsabilidad. La manera que lo hacemos aquí es que si hay alguien que estamos hablando, se lo mencionamos a los hermanos. Puede ser por email, puede ser en las reuniones de estudios bíblicos. Estoy hablando con mi vecino, se llama Juan. Estén orando por Juan. Creo que hay oportunidad ahí para administrar con el evangelio. Y la iglesia entonces empieza a orar por él. Cuando lo vas a traer, vamos a ver que llega la oportunidad de que Juan te acompañe a la iglesia. Les avisas a los hermanos, hey, Juan me va a acompañar, por favor introdúzcanse. Y que la iglesia sea la iglesia, el método en cual Dios ha escogido, eleccionado para traer las buenas nuevas al mundo. Entonces así es como se cultiva un poco esa cultura misional de desparramar el evangelio, es desparramar la responsabilidad, que no es de una persona, no es de una entidad, un departamento de la iglesia, sino que es de toda la iglesia. Entonces me gusta y una mucho cosa eso. Ahí una cosa que me hiciste pensar ahorita, una ventaja de vivir en una ciudad pequeña o en un pueblo,
Por ejemplo, nosotros aquí en Aberdeen, la población es como de 20,000 personas. O sea, no entendía tanto hasta que fui a ver un partido de fútbol en un estadio donde cabían 20,000 personas. Y dije, toda la ciudad de Aberdeen podría caber aquí en este estadio. Pero a lo que voy es que esa es una de las ventajas de vivir en una ciudad pequeña. Que a lo mejor tú conoces a Juan y estás orando por Juan y le estás compartiendo el evangelio a Juan. Bueno, pues resulta que alguien más de tu iglesia conoce a Juan por otro lado, ¿no? Tiene una conexión con Juan distinta. A lo mejor una persona de otra iglesia, ni siquiera es tu iglesia, pero también conoce a Juan. Entonces, así poco a poco Dios va utilizando a su iglesia en el área, en la zona, para salvar a Juan, ¿verdad? Sí. Y eso es increíble, eso me llena de ánimo, ver cómo Dios trabaja para salvar personas. Sí, creo que leímos el mismo libro, Benjamín, de Nine Marks, porque todo eso lo menciona, ¿sí? De cómo entre las iglesias se unen a esta misión, a traer las buenas nuevas a un pueblo, a una persona, ¿verdad? A una persona de la cual estás hablando y tal vez se muda a otra ciudad o otro pueblo, encontrar otros hermanos en ese pueblo y decir, hey, aquí va Juan, está cerca de su iglesia, si Dios los trae, por favor, les voy a decir que vaya a su iglesia, por favor estén al tanto de Juan, y el Señor puede usar a su iglesia a través de ese tipo de comunicación. Oye, una pregunta sí, nada más antes de avanzar, porque si no, no voy a poder dormir. ¿A qué te refieres? No, si no, no avanzamos. ¿A qué te refieres con desparramar? Tal vez otra palabra mejor. Spread. Lo que digo es que no se quede la responsabilidad en una persona o en una identidad, sino que de compartir, tal vez es una mejor palabra. Compartir la responsabilidad. Esparcir la responsabilidad. Esparcir la responsabilidad. Okay. Va. Sí, gracias. Sí. Entonces, métodos de evangelización. Y antes de hablar de métodos, vamos a hablar de métodos específicos. O sea, estamos hablando a la persona a la cual estás hablando con tu vecino Juan o Juanita y le compartes que eres cristiano, le compartes en otra oportunidad de que vas a ir a la iglesia los domingos, le compartes lo que estás estudiando en la iglesia. Y llega el punto donde Juan o Juanita te dice, bueno, ¿y qué quiere decir ser cristiano? O tú, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué me hablas tanto de tu fe? Esos son los métodos que vamos a hablar. Reconozco y reconocemos que hay otros métodos, ¿verdad? Hay métodos de pararte en la esquina de un parque y dar el evangelio al aire libre. Está el método le llaman el largo plazo, ¿verdad? En el cual estás hablando con tu familiar, pero porque quieres tener una relación en la que puedes convivir con tu familiar. Es de largo plazo, entonces le das poco a poco, para no perderlos como familiar. Pero tus vecinos, gente que conoces en el pueblo o en la ciudad donde tú vives, es algo en medio. Autobús, entonces, en el avión, algo así, sí. ¿No? Tienes una oportunidad de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos a lo mucho de compartir el evangelio. Y entonces estos métodos te van a ayudar a dar el evangelio de 2 minutos a 10 minutos. En mi opinión, compartir el evangelio no debe tomar más de 10 minutos. Si te tardas media hora en compartir el evangelio, perdiste a la persona. Y es más, no sé qué tantas oportunidades vas a tener en compartir el evangelio en media hora. Entonces, 10 minutos, en mi opinión, es lo máximo que uno debe tomar en compartir el evangelio. 8 minutos en mi mente es mi meta, ¿sí? Pero 10 minutos... Sí, a lo mejor a menos que la persona esté interesada, ¿no? O sea, si hay interés, pues te puedes seguir en la conversación. Pero creo que ahorita estamos hablando como de... Así, si es tu última oportunidad para predicar el evangelio a una persona, por favor no le des un sermón a la Jonathan Edwards ahí no sé, de teología, de mucho tiempo. Del origen del hombre. Sí, conciso. Entonces, el primer método, yo creo que es el más poderoso para el cristiano, es el método de tu testimonio de fe, de cómo el Señor ha obrado en tu vida. Y ese es el método principal, ese es el método que debe estar, con el que debes estar más cómodo en compartir, es tu testimonio de fe. Y entonces yo he escuchado varios testimonios de fe. Benjamín y yo tomamos un curso en Emaús cuando atendimos ahí de evangelización.
y tuvimos que construir un testimonio y recuerdo haberlo escrito varias veces. Y uno de los comentarios de nuestro profesor fue de que enfatizamos mucho el pecado, en el que revelamos todo el pecado, y al último, Jesús, ¿sí? Y nos enfatizamos más en todo lo feo que éramos, ¿verdad? Yo también era así, yo también era así, yo también era así, yo era peor que tú, yo era peor que tú. Y después Jesús al último y se acabó el testimonio, donde debería ser al revés. Deberíamos enfatizar a Jesús como la solución del problema y no enfatizar el problema y Jesús al último. Entonces, la manera que yo recomendaría a los que están escuchando, a la gente de mi iglesia, es usar esos elementos que hablamos del episodio anterior. Y si no has escuchado el episodio anterior, ve y escucha el episodio anterior. Pero los 4 elementos es creación, la caída. Va a estar en las notas de abajo, dice Benjamín. No sé dónde va a estar. Ahí los ponemos. No entiendo YouTube todavía. Bueno, algún lugar o busquen en las notas o a lo mejor sale una cajita por aquí donde puedes dar clic a ver ese último episodio. Pero los 4 elementos es la creación, la caída, redención y restauración o creación nueva creación. Entonces, empezando con eso, como un guía, empezamos con la creación. Y de ahí, en tu testimonio, hablas un poquito de quién eres, ¿verdad? De dónde vives, dónde fuiste criado, quiénes fueron tus padres, en qué tipo de hogar creciste. Entonces es creación, ¿verdad? ¿De dónde saliste? La segunda es la caída del hombre, es llegar a ese momento donde reconociste, yo no puedo seguir viviendo así. Mi vida... Todas estas cosas me daba vacío. Yo quería llenar mi vida con estas cosas, pero este era un vacío que yo tenía. Y me di cuenta que ese vacío era que estaba viviendo en una vida pecaminosa. Y el pecado es esto, todo lo que no le trae honra a Dios. El pecado son las cosas que están en contra de lo que la Biblia dice, pero yo no leía la Biblia, yo no conocía la Biblia. Pero ese era el pecado en que yo vivía. Y además, todos fuimos nacidos en este estado de estar destituidos de Dios, de vivir en el pecado, y yo me di cuenta que ese era mi problema. Y ahí puedes compartir un poco más, como tú te das cuenta de la persona con la que estás hablando, puedes compartir, yo sé el problema del alcohol, de tomar, ¿verdad? Tal vez compartes eso con la persona si tú crees que es apropiado, o cualquier cosa. Sí, pero no te quedes ahí. Perdón, dale, Benja. Bueno, iba a decir, eso es importante porque, o sea, como ya lo mencionaste, a veces cuando compartimos la parte de nuestro pecado, como que a veces siento que estamos tratando como de ganar, como de que respondan así de, tú hiciste todo eso, wow. Y a veces hasta suena como que estamos orgullosos de lo que hicimos, ¿no? De nuestro pecado. Y no, absolutamente no. O sea, esa es nuestra vida pasada. No estoy diciendo que no compartamos de dónde nos sacó Dios. Pero como dices tú, o sea, Jesucristo debe de ser el énfasis. O a lo mejor yo lo pondría de esta forma. Jesucristo tiene que ser el héroe de nuestra historia, sí, ¿no? Así como en la historia de la Biblia... Jesucristo es el héroe, es el personaje principal, es el Salvador. Cuando cuentes tu propio testimonio, haz lo mismo. Muestra a Jesucristo como el héroe de toda la historia, ¿no? Muestra cómo tú estabas completamente perdido sin Él y cuando vino Él te rescató. Sí. Sí, y ahí es donde entra ese siguiente elemento, es la redención, ¿verdad? Te diste cuenta de tu pecado, te diste cuenta que ese estilo de vida no llenaba el vacío que tenías en tu vida, y lo que llena es entender que hay redención, que el problema es pecado y la solución es Cristo. Entonces empiezas a hablar de quién Cristo es. Al leer las Escrituras me di cuenta que Cristo era un hombre perfecto, me di cuenta que Cristo es hijo de Dios, me di cuenta que Dios es el creador de todo el universo. Y yo creo que Dios es el creador de todo el universo. Y que mandó a su Hijo Jesús para perdonar mis pecados, porque es lo único que me puede dar vida eterna, la esperanza de vida eterna. Yo creo que hay vida después de la muerte, ¿sí? Y vivir una vida nomás para vivirla, o vivirla lo mejor que uno puede, no puede ser
lo último del hombre. No puede ser, no puede ser esa realidad. Hay más a esta vida que simplemente vivir una buena vida y hasta que se te acabe el tiempo aquí en el mundo. Tiene que ver más a esta vida. Y lo encontramos en Cristo. Cristo nos da propósito, Cristo nos da esperanza de vida eterna, y su escritura nos enseña que hay vida después de la muerte. Entonces ahí entra la restauración, ahí entra la nueva creación. Entonces, porque yo he puesto mi fe en Cristo, de que la paga del pecado fue pagada por completo en la cruz, que Dios el Padre la aceptó por completo, y que lo que yo debía fue pagado por la cruz. Yo pongo mi fe en eso. Tengo la esperanza y la aseguración de las Escrituras de que yo soy parte de la familia de Dios, y que cuando Cristo venga por su iglesia, yo lo veré en toda su gloria, y entraré en su gloria cuando yo acabe en este mundo. Entonces ahí entra la restauración, ¿verdad? La esperanza de vida eterna a lo que nos espera al creyente. Entonces así es como debemos de formar nuestro testimonio de fe, enfatizando lo que Cristo ha hecho en la cruz, quién es Dios, quién es Cristo, y la esperanza que nos espera aquel que ha puesto su fe en Él, de que hay algo más allá. Y cada persona tiene eso, es lo que yo me he dado cuenta. Cada persona, son pocos la gente que niega que hay algo más allá de la muerte. Mucha gente piensa que hay algo más allá, aún los que no son creyentes o católicos, ¿verdad? Y te das cuenta ahí cuando atiendes un funeral, que en paz descanse, ¿verdad? Ya está descansando en paz. O sea, el hombre tiene ese sentido de que hay algo más allá de la muerte. Tiene que haber más allá, algo más allá que simplemente vivir hasta que se nos acabe las horas en este mundo. Y ahí entra Jesucristo, y tú le dices, sí hay esperanza, sí hay vida eterna. Y la realidad también, y no enfatizo eso, pero sí lo menciono, porque ese es el mensaje que tenemos en la Biblia. Al hablar de la restauración o nueva creación, también hablamos del infierno, y decir, el cielo es el lugar donde aquellos que han puesto su fe en Cristo van al cielo, porque lo que merecemos es el castigo de Dios, es lo que merecemos. Es lo que yo merezco por mi pecado, por desobedecerlo, por no seguirlo a Él. Es lo que yo merezco. Yo no soy perfecto, peco, he pecado, y ese pecado es lo que me separa a mí de Dios. Y lo que yo merezco es la ira de Dios. Y la ira de Dios está completamente revelada en el infierno, ¿sí? Ahí está por completa revelada, y ahí es donde yo merezco estar por mi pecado. Pero gloria a Dios, quien nos ha dado la oportunidad, un camino a la salvación a través de Jesucristo. Y aquellos que ponen su fe en Jesucristo tienen la esperanza de vida eterna en el cielo. Sí. Entonces, así es como yo presentaría con mi testimonio de fe. No sé si tú quieres agregar unos comentarios ahí, Benjamín, o cómo tú... Sí, no, yo creo que está excelente. Yo creo que sí es una forma básica de compartir el evangelio, ¿no? Simplemente hablarles a los demás de lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Me acuerdo cuando Jesús, pues, sanó, libró al endemoniado gadareno, y cuando él quería ir con Jesús, Jesús le dijo, tú quédate aquí y diles a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es el evangelismo, ¿no? O sea, en cierta parte el evangelismo es hablar con los demás y decirles lo que Dios ha hecho por nosotros. A lo mejor algo que yo agregaría ahí es como dar una esperanza, especialmente a lo mejor cuando hablamos de la redención, de la restauración, bueno, en todos los puntos. A lo mejor podremos agregar ahí un poquito sobre, no solamente sobre nosotros, sino a lo mejor también sobre la persona con la que estamos hablando y el mundo en general, ¿no? O sea, ya estaríamos como combinando los elementos del evangelio en nuestra historia, pero también en la historia del mundo, ¿no? O sea, cuando hablamos del pecado, tú puedes decir, mira, es que yo tenía mucho pecado, yo vivía en obscuridad, y todo el mundo está así por la caída de Adán, ¿no? Ahí ya puedes meter, boom, en una frase, meter la caída del hombre. Y luego cuando hablas de cómo Jesucristo te salvó a ti, puedes hablar de cómo Jesucristo murió para salvar a todos, ¿no? O sea, la salvación es una oferta para todo aquel que cree en Jesucristo. Y luego cuando hablas de la restauración, puedes hablar de cómo
nuestra esperanza final, yo diría, no es únicamente yo personalmente irme al cielo y ya, estar con Dios para siempre, ¿no? Yo creo que la esperanza final que tenemos es el de que todo el mundo, de que toda la creación de Dios sea restaurada y podamos disfrutar a Dios en su presencia para siempre. Entonces creo que ahí incluso podemos hablar con alguien que a lo mejor está más preocupado consigo mismo personalmente, pero también podemos hablar con alguien que a lo mejor tiene una preocupación más como por el mundo, ¿no? Cómo las cosas están tan mal, hay guerras, hay desastres, etcétera. Y tú ahí con esos 4 elementos del Evangelio puedes explicar muchísimas cosas. Puedes explicar de dónde venimos, por qué las cosas están tan mal, cuál es nuestra única esperanza, o más bien quién es nuestra única esperanza, y ya la esperanza final que tenemos de la restauración de todas las cosas. Sí, sí. Sí, entonces tu testimonio de fe, y como lo estás escuchando aquí, es el método más poderoso que el creyente tiene, ¿sí? Y déjame, si estamos usando este guía de los 4 elementos del Evangelio, estudia esos 4 elementos del Evangelio. Estudia la caída del hombre. ¿Qué sucedió en la caída del hombre? ¿Dónde se menciona? ¿Dónde en el Nuevo Testamento se menciona la caída del hombre? O sea, tenlo tan... que estás tan cómodo de platicar de la caída del hombre con la Biblia, y eso te va a ayudar al evangelizar. Igual con todos los demás elementos del Evangelio, con la restauración, con la redención, con la caída, de sentirte cómodo y poder compartirlo con confianza, es una manera que te puede ayudar. Quiero dar un método más, y es el camino de Romanos. Yo sé que este es muy común. Cuando yo era maestro de escuela dominical, este fue el método que a mí me enseñaron en mi iglesia. Cuando hacíamos escuela bíblica de verano, este es el método que nos enseñan a todos los maestros, de usar el camino de Romanos. Y la manera que yo lo he usado ha cambiado un poco, ¿sí? Antes, el camino de Romanos, yo leía Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10:9. Y vamos a leerlos aquí en un momento. Pero ahora lo he cambiado un poco más. Vamos otra vez al ejemplo de Juan o Juanita, tu vecino, vecina, y dice, ¿por qué eres creyente? O dime más, ¿qué es lo que dice la Biblia? O tú lees la Biblia, ¿por qué la lees? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si alguien te pregunta qué es lo que dice la Biblia, tú debes abrir tu Biblia y decir, déjame enseñarte, y dárselos a ellos, que ellos lo lean, que ellos abran la Biblia, que ellos la tomen y la lean. Y empieza y llévalos a través del camino de Romanos. Así que vamos a rápidamente leer el camino de Romanos y dar un poco de comentarios aquí, pero hay cantidad de recursos en la internet donde puedes tú buscar el camino de Romanos, evangelización, y puedes encontrar hasta párrafos de qué decir después de cada versículo. Pero mi recomendación es que tú dejes a la persona que estás evangelizando que ellos la lean por sí mismo. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y yo le preguntaría a la persona, ¿tú qué crees que quiere decir eso? Pues dice que todos pecaron. ¿Okay? ¿Tú crees que tú eres parte de esos todos? ¿Tú crees que tú has pecado? Normalmente una persona sana diría, sí, yo he pecado. Sí, y entonces, porque hemos pecado, ¿qué es lo que dice la Biblia? No alcanzamos la gloria de Dios. No merecemos estar presente de la gloria de Dios, ¿verdad? Ese pecado nos ha separado de Dios. Y Dios es el único que nos da esperanza. Dios es el único que puede salvar, pero el pecado es el problema. Entonces los llevas a Romanos 6:23. Llevas a Romanos 6:23. Y dice así, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, porque nosotros hemos pecado, reconocemos, la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que estamos separados de la gloria de Dios, y la paga, o sea, el resultado de ese problema es muerte. Y muerte no nomás es el hecho de que se nos va a acabar las horas en este mundo y nos morimos, sino que hay vida después de la muerte, y vamos a entrar a un estado eterno de completa separación de Dios. Y en ese estado no hay oportunidad de redención, ¿sí? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, les pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú estás de acuerdo que la paga del pecado es muerte? ¿Tú
crees que esto es cierto? Y déjalo que responda, déjalo a ella que responda un poco. Digo, bueno, pues yo he escuchado eso antes, o tal vez sí, cuéntame más. Bueno, los llevas a Romanos 5:8, es el segundo etapa aquí. Romanos 5:8 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí encontramos otra palabra nueva. ¿Cuál es la palabra nueva? ¿Romanos 5:8? Perdón. Sí, perdón. Romanos 5:8. Me adelanté. Ese es el próximo. 5:8. Pero Dios demuestra su amor para nosotros. Gracias, Benjamín. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios demuestra su amor hacia nosotros. ¿Tú qué crees que quiere decir eso? Bueno, y los dejas que respondan. Bueno, pues dice aquí que Dios me ama y que ha demostrado su amor por mí en que aún reconociendo que soy pecador, que ese pecado me separa de Dios, Él mandó a Cristo a morir por nuestros pecados. Y tal vez te pregunta, ¿y por qué Cristo tuvo que morir? Y tú explicas, Cristo tuvo que morir porque Dios es un Dios justo y porque es un Dios justo, la resultado del pecado, ya leímos en Romanos 6:23, es muerte. Sí, él, porque es justo, ese es el resultado del pecado, pero Él no nos quiso dejar en ese estado. ¿Sí? Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. O sea, Cristo pagó la paga en mi lugar. Eso es lo que quiere decir Romanos 5:8. Y los dejas que respondan. Y los lleva, ok, déjame darte otro versículo más. Romanos 10:9. Vamos a Romanos 10, versículo 9. Y dice así. Ok, entonces, ¿cómo acepto? ¿Cómo acepto yo esto? ¿Cómo entro yo a esta esperanza? Dice Romanos 5:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y le preguntas, ¿tú qué piensas que quiere decir eso? Y déjalos que responda. Dice, bueno, dice aquí, y déjalos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en el corazón de Juan o Juanita, al decir, bueno, dice aquí que si yo confieso que Jesús es Señor, y si yo creo que Dios lo resucitó de entre los muertos, que yo seré salvo. Y dice, ok, entonces si yo te preguntaría a ti, ¿cómo es que una persona es salvo? ¿Cómo es que una persona se convierte en cristiano? Esto es, ¿tú qué dirías? Bueno, pues es alguien que cree que Dios es el Señor y que lo resucitó de los muertos y que pagó la paga del pecado por completo. Y así es como soy salvo. O sea, soy salvo en creer. Y que sí, eso se llama fe, en que tenemos fe de que Dios pagó eso por completo, ¿verdad? Esa es la fe que tenemos, que yo pongo mi fe en que la obra que Jesucristo hizo en la cruz, lo hizo en mi lugar y lo pagó por completo. Y eso le resulta muy difícil de creer a muchas personas, ¿verdad? Eso para mí, yo creo que no es tan difícil para alguien entender que la paga del pecado es muerte, que todos tenemos pecado, pero cuando les dices que para ser salvos deben de creer en Jesucristo, creo que ahí es donde muchas personas se quedan así ¿de verdad? Sí, porque obviamente la religión enseña que tú tienes que hacer obras, tú tienes que portarte bien, tú tienes que ganar tu salvación. Pero el Evangelio es buenas noticias porque el Evangelio dice, Dios es el único que te puede salvar. La obra de Jesucristo es la única obra suficiente para salvarte. Y la única forma en la que tú puedes ser salvo es poniendo tu confianza en Jesucristo. Es reconociendo que únicamente Jesucristo es lo suficientemente bueno para morir en nuestro lugar, para apaciguar la ira de Dios contra nosotros por nuestro pecado y para salvarnos. Eso es la fe, ¿verdad? No es nada más una fe intelectual de decir, pues yo sí creo que Jesús existe. No, pues sí, hasta los demonios creen que Jesús existe. Es una fe de decir, yo creo que Jesús es el único que puede salvarme. Yo no me puedo salvar, mis obras no me pueden salvar, solo Jesús me puede salvar. Así es. Y por eso yo creo que es importante que ellos lo lean, porque a ellos decir, bueno, yo no creo en esto, yo les digo, bueno, vamos a ver qué más dice la Biblia, ¿sí? O sea, no, lo que tú no quieres es tener una discusión entre, bueno, yo creo esto, es tú dejarlos que ellos lo lean por sí mismos. Y es cierto, yo no estoy diciendo que tú vas a presentar el camino de Romanos y que ellos serán salvos ahí en ese inmediato. Puede ser que el Señor obre, pero mi experiencia es que a veces toma más tiempo. Pero ese primero, el abrir la Biblia, el leerla, hasta te da
al último te da la oportunidad de decir, hey, me encantaría seguir leyendo la Biblia contigo. ¿Qué tal si la leemos de vez en cuando juntos? Y vemos qué más dice la Biblia acerca de eso. O sea, ya empezaste a leer la Biblia juntos en ese momento. Y ahí eso también me parece importante porque a veces como que queremos forzar una respuesta, ¿no? Queremos ya inmediatamente decir, bueno, ¿crees? Vamos a hacer una oración, pídele a Cristo que entre en tu corazón. Pero estamos forzando algo e incluso hasta podríamos darle a una persona seguridad de salvación falsa, de decirle, ok, ya hiciste esta oración, pues ahora mira, escribe, te voy a regalar esta Biblia, escribe aquí al principio que recibiste a Cristo el día de hoy, 1 de marzo, etcétera, etcétera, y ya, la persona se va creyendo que ya son salvos, pero creo que es importante tener paciencia, es importante dejar que el Espíritu haga la obra y reconocer que Dios no tiene prisa, ¿verdad? Así es. Dios trabaja en su propio tiempo, Él nos usa, pero a final de cuentas Dios es el que salva a las personas. Él es el que salva. Y como vimos anterior, instrucciones del rey es de compartir el evangelio. Y es lo que estamos haciendo aquí a través de Romanos. 2 versículos más que nos quedan. Romanos 5:1, que lo acabo de leer por equivocación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿verdad? Acabamos de hablar de la fe. Somos justificados, quiere decir que ya no estamos bajo la paga del pecado, hemos sido justificados, tenemos otro estado cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ahora ese estado nos da paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es paz porque yo he hecho algo, no es algo que yo puedo ganarme al trabajar duro o merecerme, simplemente es mi fe, que ahora soy justificado y porque soy justificado tengo ese estado diferente, ahora tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último versículo con el que terminaré, porque esto es lo que yo he encontrado, es que aquellos que vienen de religión, a veces dicen, pero ¿a poco nomás si yo creo ya soy salvo? No tengo que hacer nada. Y es cierto, no hay nada que podemos hacer para ganarlo la salvación. Pero lo que ellos quieren saber es que si yo digo ahorita yo creo y sigo viviendo como yo sigo viviendo, ¿estoy bien? Eso es lo que ellos están preguntando y la Biblia dice que no. Y con esto terminaremos aquí. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Cuando tenemos ese estado nuevo de justificados, de ser hijos o hijas de Dios, ya no andamos conforme a la carne. ¿Sí? Hemos negado la carne y ahora seguimos a Jesucristo y vivimos conforme al Espíritu. Vivimos conforme a Cristo, como hijos de Él. Entonces no es que vivimos de cierta forma para ganarnos la salvación, es de que porque somos salvos, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, que somos ahora justificados por Jesús, entonces ahora vivimos conforme al Espíritu. Entonces a mí me gusta terminar ahí porque esa siempre es la pregunta. Entonces tú me dices que si yo tengo fe yo puedo seguir viviendo como yo quiera porque es lo único que me da. Sí y no, sí es cierto que no podemos hacer nada para ganar la salvación, pero no en que ya si sigues viviendo para la carne. La Biblia dice que no debemos seguir viviendo para la carne. Como dijera Santiago, la fe sin obras es fe muerta, ¿verdad? Así es. Si realmente has depositado tu fe en Cristo, va a haber resultados, va a haber un cambio en tu corazón. Sí, así es. Entonces el Camino de Romanos, yo creo que también vamos a dejarlo en las notas, el Camino de Romanos, para que tenga esos versículos. Y déjame darte esa meta de memorizarte estos versículos en ese orden, para que tú puedas en cualquier instante abrir la Biblia y compartir el Camino de Romanos como tu método. Lo último que quiero hablar es acerca de folletos. A muchas iglesias, yo no sé si he entrado yo a una iglesia en cual no tiene un cuadro donde tiene folletos para evangelizar. Y no todos los métodos, no todos los folletos me gustan, tengo preferidos. Hay uno que se llama dos maneras de vivir, que me gusta mucho, pero hay otros. Y al tú ver folletos, fíjate que si tienen esos elementos, de que ahí está la creación, la caída, redención y restauración o creación nueva. Y si los menciona esos y tiene versículos de la Biblia, yo diría es un folleto de buen uso y hay muchos que son buenos. Pero igual cuando yo tenía en mi mente que la manera que se usaba folletos, de no hecho mentir, me da vergüenza hasta decirlo de esta manera, pero era cuando ibas a un restaurante y dejabas tu
tip, ¿cómo se dice tip en español, Benjamín? Tu Propina. propina, gracias, tu propina, dejabas un folleto para que lo leyera. Y esa era la manera de usar los folletos, es que ibas a un restaurante, entonces yo iba a los restaurantes cada rato para dejar folletos, ¿verdad? Como se dan cuenta, a los que tienen ahí el video de YouTube. Pero no, yo creo que ese es un uso erróneo. O andar afuera caminando y nomás dejando folletos en restaurantes o en tiendas. No es que el Señor no lo pueda usar, sí es que el Señor lo puede usar, pero yo creo, en mi opinión, el mejor uso de folletos es después de tener esa plática, ¿verdad? O compartiste tu testimonio de fe, o caminaste por el camino de Romanos. Para terminar la conversación, tienes un folleto y dices, mira, no sé qué piensas, ojalá que sigas pensando de lo que he hablado, pero mira, aquí hay un folleto que presenta lo mismo que te estoy presentando de otra forma. Léelo y si tienes preguntas acerca de ello, me encantaría hablar contigo. Entonces, dejas la puerta abierta para seguir la conversación, pero terminas la conversación, ¿sí? Y está bien terminarla, decir, ok, terminamos, hablamos de otra cosa, o seguimos por nuestras propias cuentas. Pero yo creo que el tener folletos para dejar, decir, léelo si tienes preguntas, esto resume lo que yo te presenté, yo sé que te presenté mucha información rápido aquí en 5 minutos, pero esto te lo resume bien y si tienes preguntas me encantaría hablar contigo más. Y ahí lo dejas. Entonces, así acerca de métodos, ya se nos acabó el tiempo aquí, Benjamín. Pero no, eso bueno, es nomás básicamente... una cosa ahí, Ray. Yo sé que ya cada vez estamos rompiendo el récord, seguimos rompiendo nuestro récord personal de alargarnos Sí. más y más. Una cosa que quería decir es que no, o sea, no los queremos hacer sentir culpables si están dejando folletos nada más. No, o sea, porque, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que dan folletos con un corazón puro, ¿no? Con motivaciones puras. Sí. Y entonces yo a lo mejor no iría tan lejos como para decir que es erróneo dejar un folleto. Pero creo que a lo mejor podríamos decir, podría ser más efectivo si el folleto lo dejas después de haber tenido una conversación con la persona, ¿no? Sí. O sea, como dejarlo como un refuerzo de lo que ya dijiste. Pero, por ejemplo, si estás en una situación en la que a lo mejor no vas a volver a ver a esa persona, ni siquiera tuviste una oportunidad de hablar con ellos, yo no creo que está mal. Déjales un folleto, especialmente si es un folleto bueno que explica muy muy bien el evangelio, ¿no? O sea, creo que regresamos a la historia que compartí al principio. A lo mejor no será el método más efectivo de evangelismo, sí. Pero al final de cuentas, si el folleto tiene el evangelio, Dios puede utilizar eso para salvar a la persona. Sí. No, sí, gracias por ese comentario, Benjamín. No, yo tampoco no quiero dar a entender de que es una manera errónea o algo así, pero sí lo vuelvo a mencionar de que creo que el método de usarlo como un después de evangelizar es más efectivo como un uso. Entonces, se me hace a mí más útil esa herramienta para terminar una conversación, decir, y si tienes preguntas, me encantaría seguir hablando. Y también es muy importante ver que el folleto de verdad tenga el evangelio. Porque hay muchísimos folletos ahí que están bien feos, que nada más te hacen sentir horrible, te hacen sentir culpable o sea, no que no quieras hacer sentir culpables a las personas en el sentido de que pues todos hemos pecado, ¿no? Como lo dijimos en Romanos, pero asegúrate de que es un folleto que presenta la esperanza del evangelio, la esperanza de la salvación en Cristo, que apunta a las personas a Jesucristo, porque eso es el evangelio, ¿verdad? Entonces, antes de dar un folleto, léelo bien, asegúrate de que está presentando el evangelio de una forma clara. Sí. Vale más pararnos aquí, Benjamín, porque si no, vamos a empezar vamos a perder toda la gente que está escuchando. La poca gente que está escuchando, ya no nos van a escuchar, nada más de seguir hablando aquí. Les voy a enseñar un truco. Le ponen ahí en las settings en las engranes de YouTube y ahí tienen la opción de escoger la velocidad en la que el video suena. Entonces, si no tienen mucho tiempo, nomás pónganle en doble velocidad. Vamos a hablar como ardillitas, pero pueden escuchar este video en media hora.
Sí, ¿sabes lo chistoso? Lo chistoso es que van a escuchar ese comentario al último, al terminar, No, sí, ¿no? es cierto. Sí. Bueno, para la otra, para la otra. Para la próxima, le pueden darle ahí doble tiempo. No, pero a la próxima también tratamos de tenerlo un poco más corto. Pero esto es importante de hablarlo. Nuestro deseo es de que te dé más confianza en compartir el evangelio, de pensar un poco de que, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Tal vez hay una persona en tu vida en la cual el Señor te ha puesto y dices, esta es la oportunidad, yo quiero una oportunidad para compartir. Espero que esta serie haya sido de ayuda para aquellos que están escuchando. Vamos a hablar un poco, vamos a terminar esta serie en el próximo episodio hablando del discipulado, cómo es diferente al evangelio. No vamos a hablar de cómo se hace un discipulado, simplemente las diferencias, y también hablar un poco de cómo Jesucristo y los discípulos evangelizaban un poco diferente, distinto, y tal vez aprendemos unas cosas a través de sus ejemplos. Entonces sería un episodio más en esta serie. Espero que sea de ayuda para ustedes. Por favor, denle like al video, dejen comentarios, mándenos mensajes. Nos encantaría escuchar más de ustedes, saber quién está escuchando y si esto ha sido de ayuda para ustedes. O si tienen preguntas, por favor déjenoslas. Nos encantaría hablar, tener conversación en estos episodios e interactuar con ustedes de esa forma. Así que gracias y nos vemos en la próxima.